Saludos familia, les habla Fernando García Franceschini y aquí les traemos las noticias más importantes para la semana del 21 al 25 de agosto del 2023. Esta semana dio inicio la sesión especial en la legislatura de Tennessee y ahora mismo hay un punto muerto en el Capitolio estatal con el liderazgo republicano incapaz de llegar a un acuerdo. Republicanos en la Cámara y el Senado están en desacuerdo sobre cuáles leyes pasarán y cuándo culminará la sesión. El gobernador Bill Lee convocó la sesión luego del tiroteo en la escuela Covenant en Nashville hace unos meses. Esta semana padres han estado en el Capitolio pidiendo fuertemente legislación más estricta cuando se trata de armas de fuego. Muchos padres dicen que están decepcionados con las decisiones que el Senado estatal ha tomado. Esos legisladores tenían planificado votar para culminar la sesión el jueves, pero la Cámara de Representantes no logra llegar a un acuerdo. La Cámara Estatal está trabajando en más de 30 proyectos de ley ahora mismo y el Senado quería pasar 3 proyectos en esta sesión. Tanto la Cámara como el Senado regresarán a trabajar la próxima semana. Padres de estudiantes de la escuela Covenant le han pedido a líderes de ambas cámaras que tomen el fin de semana para reflexionar sobre por qué están allí. Ellos quieren que se pasen más proyectos de ley que aseguren que lo que le pasó a sus niños no vuelva a pasar. Y un hombre de Maryville enfrenta cargos por conducir hacia una acera cerca del campo de la Universidad de Tennessee y matar a un joven que iba de camino a cenar con su padre. Shannon Walker enfrenta cargos de conducir bajo la influencia de alcohol y homicidio vehicular. La víctima es Ben Credich. Sus padres nos dicen que él pasó una gran parte de su vida con el equipo de natación y clavado de la Universidad de Tennessee. Su padre, Matt, es el director de ese programa. Solo 2 horas antes del choque, la policía dice que el sospechoso fue encontrado no responsivo en su vehículo con pastillas y una bolsa de heroína. Las autoridades dicen que se les revivió con Narcan, que es un medicamento para revertir una sobredosis, y que fue llevado a un hospital donde denegó tratamiento. Ben era un graduado del programa Future de la Universidad de Tennessee y este programa es para estudiantes con discapacidades intelectuales y de desarrollo y les permite estudiar en la universidad y aprender a vivir de manera independiente. Tanto él como su familia jugaron un rol crucial en traer ese programa a la universidad. Y el exdirigente de fútbol americano de la Universidad de Tennessee, Philip Fulmer, está en el hospital recuperándose de una cirugía. Recibimos este comunicado de su familia. Dice que está alerta y en buen espíritu, pero que estará en el hospital por algunos días. El comunicado continúa diciendo, en parte, estamos agradecidos por el cuidado excepcional que ha recibido y también apreciamos las oraciones y preocupaciones de tantos que se han comunicado. Él está emocionado por apoyar a los Vols en una nueva y emocionante temporada. Usted recordará, Fulmer no fue tan solo dirigente en la Universidad de Tennessee, también fue jugador de fútbol americano y director atlético. Él dirigió a los Vols desde el 1992 hasta el 2008 con un récord de 152-52. Él es mejor conocido por dirigir a los Vols en el Campeonato Nacional del 1998 venciendo a Florida State. Al final de su tiempo con la universidad, Fulmer tenía el segundo número más alto de victorias de cualquier dirigente en la Universidad de Tennessee detrás de Robert Neyland. Y 2 personas acusadas en una muerte por carrera de resistencia en la avenida Magnolia ahora enfrentan cargos. La policía dice que Trayshawn Glass y Trinity Clark estaban conduciendo a más de 80 millas por hora momentos antes de un choque en enero. Oficiales dicen que los dos se comieron una luz roja. Uno de ellos chocó con el vehículo de un abuelo, matándolo a él e hiriendo a sus 2 nietos. Glass y Clark enfrentarán juicio en la Corte Criminal del Condado de Knox. Sus cargos incluyen homicidio vehicular y carrera de resistencia. Glass todavía está en la cárcel y Clark está libre bajo fianza. Un comité de revisión de políticas en el condado de Knox está discutiendo cómo y cuándo ciertos libros podrían ser removidos de salones de clase y bibliotecas escolares. La discusión se da luego de que legisladores pasaran un proyecto de ley sobre esto el año pasado.
Ese proyecto de ley requiere que juntas escolares revisen materiales de lectura y remuevan libros catalogados como inapropiados. Las escuelas del condado de Knox ya permiten esto, pero ahora miembros de la Junta están considerando lenguaje que clarifique esa política. Ahora mismo, si un padre o alguien en la escuela tiene un problema con algún libro, este libro es revisado y luego podría ser removido de la biblioteca escolar. El lenguaje adicional añade clarificación, pues la escuela puede reconsiderar la eliminación de un libro caso por caso. Ellos dicen que no es un gran cambio y que solo solidifica el proceso para algo que ya hacen. La directora ejecutiva de aprendizaje y literatura para el distrito dice que quiere que maestros se sientan empoderados de usar material adicional, pero que tienen que asegurarse de que se cumpla con requisitos de currículo. El año pasado, el distrito pasó por 2 procesos de revisión y removió un libro. Y pasamos ahora a su pronóstico del tiempo para el fin de semana. El viernes será mayormente soleado con algunas nubes y será caliente y húmedo con temperaturas máximas en los medios 90. Índices de calor entre los 100 y 105 grados y también existe una posibilidad de tormentas eléctricas en la noche. El sábado será caliente y húmedo con una posibilidad de tormentas eléctricas dispersas más tarde en el día y las temperaturas máximas estarán en los bajos y medios 90. El domingo, por otra parte, será mayormente nublado y no tan caliente. Aquí existe una posibilidad mayor de tormentas eléctricas y las temperaturas máximas estarán en los altos 80. Y para más información recuerde visitar nuestra sección en wbir.com. También recuerde unirse a nuestro grupo en Facebook Noticias WBIR para mantenerse conectado. Les habló Fernando García Franceschini y será hasta la próxima.